a nuestros hermanos que se acaban de conectar. Creo que he visto a nuestra hermana Joyce, buenas noches. ¿Quién es más? Acaban de entrar nuestra hermana Eladia, buenas noches. Hermana, bienvenida a este momento. Muy bien, chicos, entonces doy pase a nuestro hermano encargado del mensaje. Amén, hermanos. Buenas noches, les saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentren bien. Y bueno, voy a compartir un mensaje el día de hoy. Vamos a empezar con una oración para que sea el Señor que esté hablando y su palabra quede grabada en cada corazón de cada uno de ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por este día, Señor, porque estamos reunidos virtualmente, pero en un solo espíritu y un solo sentir. Te pedimos que seas tú que estés hablando, Señor, a través de tu palabra, a cada corazón, consolando cada persona, Señor, cada hijo tuyo que esté atravesando un mal momento. Y seas tú, Señor, que estés de principio a fin en este culto, Padre amado. Gracias, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como ya saben, estas fechas, ¿no? Es respectivo con el tema de Halloween y todas esas cosas, ¿no? Y algunas personas tienen quizás miedo, temor por lo que pueda pasar, ¿no? Porque sí es verdad algunas cosas que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, me acaban de llegar unas fotos de donde han hecho rituales con unos gatos, ¿no? Y me dio pena, ¿verdad? Porque son animales indefensos que lo usan para cometer sus fechorías, ¿no? Cuidemos a nuestros animales en esta fecha, ¿no? A los gatitos en especial, a los gatitos, a los perritos también, ¿no? Y también a los niños, ¿no? Porque se están viendo cosas muy feas en estas fechas. Y bueno, pero ante todo, ante un clima así como este, un ambiente así como esta fecha que se están viviendo, el Señor, aún a pesar de todo lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que está por venir, tiene promesas para nosotros, promesas para sus hijos, ya, para que andemos seguros, andemos protegidos y andemos en victoria también, hermanos, en victoria. Bueno, así que el día de hoy les voy a hablar de 4 puntos, 4 temas muy importantes, los cuales les pediría así de que anoten, porque lo que voy a decir, bueno, con esto te vas a defender. Créeme que con esto te vas a defender cuando te ataque el enemigo, cuando tengas problemas, cuando tengas pesadillas, cuando sientes que te va mal, cuando te sientes enfermo. Hay 4 puntos que muchas veces, hermanos, la palabra dice, no, este pueblo muere por falta de conocimiento. Quizás la ignorancia nos hace que vivamos de una manera desconfiada, de una manera insegura, porque quizás no conocemos. Y hoy voy a dictar estos 4 puntos importantes, hermanos. Son 4 tipos de protecciones. 4 tipos de protecciones que nuestro Padre ha establecido para cada uno de sus hijos. 4 puntos importantes, ya mis hermanos, la cuarta, mientras voy avanzando en la prédica, voy enumerando, la cuarta es la más poderosa. Bueno, nuestro texto se centra en Deuteronomio 31:8. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 31:8, nos dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Una promesa muy preciosa, hermanos, para cada uno de nosotros. Deuteronomio 31:8 es nuestro texto principal el día de hoy. Y ahora vamos a tocar estos 4 puntos importantes. Son 4 tipos de protecciones que el Señor ha brindado para su iglesia, para sus hijos. Yo no sé cuál usarás tú. Quizás no usas ninguno, o quizás usas todos. No lo sé, pero sería bueno que uses todos para que te sientas seguro ante cualquier amenaza, ya sea de enfermedad,
ya sea de muerte, problemas, ¿no? Y vamos a tocar el punto número 1. Recordemos, la cuarta es la más poderosa, ¿ya? Número 1, una barrera de protección, es los ángeles. Amén, hermanos, los ángeles. Nos dice la palabra del Señor en Salmos 91:11. El Señor mandará a sus ángeles a ti para que ellos te cuiden en todos tus caminos, hermano. Recordemos que cuando estemos andando, antes de salir y antes de entrar a un lugar, debemos, Señor, envía tus ángeles, tu palabra, tu promesa dice que enviarás tus ángeles para que me guíen en todos mis caminos. Salmos 34:7 nos dice la palabra del Señor. El ángel del Señor protege y salva a quienes lo honran. Nos damos cuenta que son para los hijos. ¿Por qué? Porque solamente los hijos honramos al Padre. Los que no son hijos, lamentablemente, no honran al Padre y no tienen esa seguridad, no tienen esos ángeles que los cuiden, dice el Señor. Ahora, notamos que en el Antiguo Testamento el Señor también usó ángeles para cuidar a sus hijos, como por ejemplo, un claro ejemplo de ellos fue el profeta Daniel. Recordemos que cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, dice la palabra del Señor, que vino un ángel y cerró la boca del león. Es una de las tantas protecciones, de las 4 protecciones que el Señor brinda a sus hijos. Recordemos, los ángeles, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice en Hebreo 1:14, que son espíritus ministradores a favor de nosotros. Hermanos, nosotros tenemos los ángeles a nuestra disposición. Recordemos eso, hermanos. Hagamos que el Señor, pidamos, mejor dicho, ángeles antes de salir, antes de entrar, ángeles protectores. El Señor cumple su palabra, hermanos. Hay muchos y muchos testimonios de pastores, siervos, ministros que cuando se han ido a predicar, ¿no? Y le querían robar y luego apareció un ángel, ¿no? Un claro ejemplo de ellos es nuestro hermano Julián. Yo recuerdo que la otra vez él contó un testimonio que creo que le querían hacer algo malo unos bandidos y ellos vieron ángeles y se asustaron. La palabra del Señor no miente, hermanos. Ese es un claro testimonio de nuestro hermano Julián que el Señor lo cuida a él con sus ángeles, porque él clama a sus ángeles, guarda, porque su familia de él también ora. Por eso, hermanos, ora también por tus hijos, por tu familia. Pide al Señor que envíe ángeles. La palabra dice que los ángeles están al servicio de nosotros. Amén, hermanos. Esa es una de las barreras, una de las protecciones que el Señor brinda a sus hijos, los ángeles, como punto número 1. Punto número 2. El punto número 2, el Señor pone un vallado de protección. Un vallado de protección puede ser también un cerco, un muro, unas murallas, etcétera, etcétera. Y las murallas o el vallado o el cerco se aplican ya solo a algo que se quiere restringir, como por ejemplo, no lo sé, quizás alguien cuando va, no sé, de repente a un museo o algo, ¿no? Ven un cuadro muy lujoso, entonces le ponen vallados, le ponen cercos. ¿Para qué? Para que nadie se atreva a tocar. Es igual, el Señor también pone vallados, pone cercos alrededor de la vida de cada uno de sus hijos. La palabra del Señor nos dice, Salmos 28:7, el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en él esperó mi corazón y fui ayudado. Vemos que el Señor fortaleza y da un vallado de... Y el otro pasaje en Salmos 3:3, la palabra también nos dice, pero tú, Señor, eres mi escudo protector, dice la palabra. Eres mi gloria, eres quien me reanima. Estos salmos lo escribió David cuando se sentía afligido, cuando se sentía agobiado, angustiado. Y es por eso que él escribió esos pasajes, porque él se sintió así. Y el Señor era su escudo y su protector. Es un vallado alrededor de nosotros que pone él.
muy aparte de los ángeles. Ahora, si vamos más claro, en Génesis 15:1, recordemos que cuando el Señor le dijo a Abraham que abandonara su tierra, y Abraham pues tenía miedo salir solo, y el Señor le dijo a Abraham, Abraham, no temas, yo soy tu escudo, le dijo el Señor. Claramente dice así en Génesis 15:1, yo soy tu escudo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que es un cetro, es un vallado, es un muro de protección alrededor de nosotros. El Señor le dijo a Abraham, yo soy tu escudo. Y el Señor también te dice a ti esta noche, yo soy tu escudo, soy tu cetro de protección. Vemos que el Señor también pone barreras para que nada ni nada pueda interferir, ni pueda atacarnos, ni podamos sentirnos amenazados, ni angustiados, ni intimidados. El Señor también pone vallados alrededor de nosotros. Así como lo hizo con Abraham, así también nos dice a nosotros el Señor. Yo soy tu escudo, te dice el Señor. El tercer punto, hermanos, el tercer punto, el otro tipo de protección que el Señor nos brinda a cada uno de nosotros es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es una protección, hermanos. Recordemos que la palabra nos dice en Marcos 16:17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, dice, expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hermanos, el enemigo se sujeta al nombre de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de poder reprender al enemigo es que se sujete al nombre de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo no le tiene miedo a un teólogo, el enemigo no le tiene miedo, digamos, a una persona que ha estudiado en la universidad, el enemigo no le tiene miedo. El enemigo lo que tiene miedo es al nombre del Señor. ¿Y quiénes invocan el nombre del Señor? El que lo busca. Por eso, hermano, es importante vivir una vida tranquila, una vida santa, una vida justa delante de Él. Y cuando nos encontremos quizás en una aflicción o tengamos quizás algún tipo de pesadilla o quizás una opresión o quizás enfermo, también se reprende en el nombre de nuestro Señor Jesús. Se sujeta el enemigo a la palabra, a ese nombre. Quizás estás durmiendo y a la medianoche te levantas, ¿no? Porque a mí creo que la otra vez me pasó. Estuve durmiendo y como a las 12 de la noche empecé a sentir así, no me sentía mal. Y me levanté, ¿no? Y en el nombre de Jesús se va, todo se va en el nombre. Y luego se fue y pude dormir tranquilo, ¿no? Es una promesa, el enemigo tiembla en el nombre de Jesús. Y digamos, ¿por qué? ¿Por qué tiembla el nombre de Jesús? Nos hemos preguntado muchas veces. Y la palabra misma nos lo dice por qué. Dice Filipenses 2:9, del 9 al 11. Nos dice la palabra. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den la gloria de Dios el Padre. Ven, hermanos, no solamente el enemigo se tiene que arrodillar ante el nombre de Jesús. Dice la palabra, los que están en el cielo, los ángeles también lo adoran. Los ángeles también se arrodillan ante él. Dice la palabra, los que están en el cielo, los ángeles, los que están en la tierra, nosotros los seres humanos, sus hijos, su creación. Y dice, los que están debajo de la tierra, el enemigo, toda la hueste de maldad, ellos también se sujetan, hermano. El nombre de nuestro Señor Jesús es poderoso, hermano. Cuando nos sentamos de quizás alguna enfermedad, nos sintamos afligidos, usemos el nombre de nuestro Señor Jesús para reprenderlo. Solo así se podrá ir, hermano. Recordemos que la palabra va acompañado del Espíritu. Claro, porque si tú estás una persona tibia, eres una persona que no ora, difícilmente se va a ir el enemigo, no te va a hacer tanto caso porque él sabe quién lo dice. Pero la palabra, cuando se fusiona con el Espíritu, hermanos,
es poderoso, es muy poderoso y el enemigo tiembla, hermano. Tenemos protección, hermanos. Ya hasta ahí hemos visto los tres primeros tipos de protección que el Señor brinda. Que el número 1 es los ángeles. Número 2 es vallados de protección que pone el Señor alrededor de cada uno de nosotros. Número 3 es el nombre de nuestro Señor Jesús. Recordemos que dice la palabra, toda rodilla se doblará delante de él en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque el Señor lo exaltó por lo más alto. Recordemos, hermanos, si no puedes dormir, levántate y ponte a reprender, ¿no? En el nombre del Señor Jesús, reprende todo espíritu de pesadilla, de pesadez, si quiere atormentarte. Y va a funcionar, hermanos, va a funcionar. Yo lo he hecho y sí ha funcionado, hermanos. Por eso les comparto y les comento esto. Y esto les va a ayudar mucho, mucho. Bueno, el otro último punto es el otro tipo de protección que el Señor brinda a sus hijos, es la más poderosa. Yo no he encontrado en la palabra otro tipo de protección más poderosa que esta. Esta es la más poderosa, la más importante que hay. Y hermanos, esta es interna como también externa, porque los ángeles están a tu alrededor, pero esta protección es interna y externa. Es algo que el enemigo tiembla. El enemigo, cuando le hablas de esta arma, él se atormenta. Yo he visto, hermano, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermano. ¿Y por qué? Muchos quizás dirán, ¿por qué no? Porque la sangre de Cristo fue una sangre derramada, pura, fue limpia, sin mancha y sin pecado, dice la palabra. Antiguamente se sacrificaba un cordero, ¿ya? Y eso, el sumo sacerdote entraba una vez al año por la expiación de todos los pecados de todo el pueblo, y todos los años se sacrificaba un cordero. Pero en el Nuevo Testamento, ¿quién es el cordero inmolado? Dice la palabra cordero inmolado. En Apocalipsis dice, ellos lo vencieron por la sangre del cordero, dice. Como cordero, fue entregado al matadero. Nuestro Señor Jesús es el cordero inmolado. Representa el cordero inmolado en el Nuevo Testamento. Su sangre fue el precio que derramó por cada uno de nosotros. Ese fue el precio que Él tuvo que pagar por ti y por mí. Ahora, ¿qué hace la sangre de Cristo por cada uno de nosotros? ¿Por qué el enemigo tiembla ante la sangre de Cristo? ¿Por qué él no se puede resistir ante la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo hace tres cosas por nosotros. Uno, nos justifica. Dice la palabra, hermanos, en Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Jesús tuvo que pagar un precio muy alto en aquella cruz. Por su muerte somos justificados, dice la palabra. Y luego dice, mediante su redención que es Cristo Jesús. La palabra redención proviene del griego apolutrosis. La palabra redención proviene del griego apolutrosis, que quiere decir el precio de la libertad de un esclavo o cautivo. Cuando nos dice Jesús es la redención, quiere decir que Jesús pagó el precio de la libertad de un esclavo o un cautivo. ¿Y quién era ese esclavo? ¿Quién era ese cautivo? Nosotros hemos sido eso. Hemos sido hasta que Jesús pagó ese precio. Por eso dice la palabra en Romanos, la redención. Y por eso nos justifica la sangre de Jesús. Nos justifica de todo lo que hayamos hecho. No importa qué tan malo haya sido. Por eso la sangre de Jesús nos justifica. Y al justificarnos, el enemigo ya no tiene por qué más criticarnos. No va a criticar, nos va a acusar, pero no le hagas caso. El Señor Jesús ya me justificó. Y tú no tienes derecho a acusarme. Recordemos, hermanos, la sangre de Jesús nos justifica.
Es una redención que pagó Él en la cruz. Y la palabra redención es el precio de la libertad de un esclavo o un cautivo, el cual éramos nosotros en algún tiempo. Otro punto importante que hace la sangre de Cristo por nosotros, nos santifica. Hermanos, la palabra dice en Hebreos 10:10, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. ¿Por qué nos dice una sola vez? Porque Jesús ya no tiene que morir todos los años. Él murió una sola vez y para siempre. En cambio, antiguamente, en el tiempo de Moisés, todos los años se sacrificaba un cordero. ¿Para qué? Para que tenga perdón, para el perdón de los pecados del pueblo. Pero ahora ya no, solamente Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, con su cuerpo, hermano, su cuerpo. Esa es la voluntad. Por eso somos santificados, hermanos, somos santificados, porque somos perdonados. Todos los años ya no va a tener que morir. Murió una sola vez y para siempre, dice la palabra. Por eso somos santificados. La sangre de Jesús nos justifica, nos santifica. Y dice la palabra que el Señor nos ve y nos mira como si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué? Porque ya pagó ese precio. Pagó ese alto precio y por eso nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Dice la palabra en Hebreos, y borraré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. El Señor no se acuerda de nuestros pecados. Nosotros tampoco debemos de recordarnos las cosas malas que quizás en un pasado hemos hecho. Si el enemigo atormenta tu mente, no, Satanás, tú no tienes ya más por qué acusarme. El Señor Jesús, con su sangre preciosa, me justificó y me santificó y soy redimido. Y en el nombre de Jesús, échalo fuera. Amén, hermanos. Otro punto importante que también nos dice la palabra del Señor, la sangre de Cristo, ¿qué hace también por nosotros? Nos restaura. La sangre de Cristo Jesús nos restaura, hermanos. La palabra dice en Isaías 53:5, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Por sus llagas somos sanos, hermanos. El precio que teníamos que pagar ya lo pagó Él en la cruz. Proclamemos la sangre de Cristo, hermanos. Cuando tengamos alguna enfermedad, algún dolor, apliquemos, hermanos, la sangre de Cristo por nuestra vida y nuestro cuerpo. Solo esa sangre pagó el precio, hermanos, de cualquier enfermedad. Y proclamemos sobre nuestra vida. Hay muchas personas que el día de hoy dicen que no, que la sangre de Cristo Jesús ya no sirve para cubrirnos, dicen que no, eso fue en el Antiguo Testamento. Y esas son estrategias del enemigo, hermano. Porque con los ángeles no nos cubrimos. Los ángeles es una protección externa. El vallado de protección también es una protección externa que está alrededor de nosotros. El nombre de Jesús lo usamos, nosotros lo usamos para defendernos y también para atacar al enemigo. Pero la sangre de Cristo, hermanos, la sangre de Cristo nos cubre. Así como lo digo, nos cubre. Y no solamente nos cubre, nos justifica, nos santifica y nos restaura. Por el precio de su sangre podemos ser restaurados, no solamente de las heridas físicas, sino de las heridas del alma, del corazón, hermanos. Muchas veces hay personas que necesitan sanidad del alma, que eso es muy importante. Recordemos que un alma afligida va a mostrar un rostro angustiado. Amén, hermanos. Y algo curioso que he visto es que la ciencia el día de hoy ha catalogado que solamente existe 39 tipos de enfermedades. Y es verdad, solamente hay 39 tipos de enfermedades. Los restos son sus primos, como por ejemplo, la gripe es una enfermedad. Pero claro, hay diferentes tipos de gripe porcina, gripe aviar, gripe COVID, pero en sí es solo una sola gripe, sino que son derivados. Y así como hay derivados, solamente hay 39 tipos de enfermedades, hermanos, que la OMS ha catalogado.
Y algo curioso es que nuestro Señor Jesús recibió 39 flagelos, hermanos. Cada flagelo que recibió él es cada tipo de enfermedad que él pagó. Cuán importante y cuán poderosa es la sangre de Jesús, hermano. Para cualquier enfermedad. Hay 39 enfermedades y la palabra dice que 39 flagelos fue que recibió nuestro Señor Jesús. Antiguamente las personas que eran condenadas a muerte en la cruz tenían que recibir 39 flagelos, hermanos. Y nuestro Señor Jesús recibió 39 flagelos. Y por eso dice, por sus llagas somos sanados. Porque al momento de que entraban esos flagelos a su cuerpo, ¿qué hacía su cuerpo? Derramaba, ¿qué derramaba? Sangre, ¿verdad? Por eso que la sangre de Jesús nos limpia, nos justifica, nos santifica y nos restaura. Amén, hermanos. Cuán importante y cuán poderosa es la sangre de Cristo Jesús. Muchas veces antes de viajar, antes de salir, oramos nosotros. Cúbranos con tu sangre preciosa, mi vida, mi familia, mis hermanos, mi negocio y todo lo que tenga, para que el enemigo no pueda atacar, no pueda quizás hacernos el frente, ¿no? O la guerra, ¿no? Es algo muy, muy poderoso la sangre de Jesús, hermanos, muy poderoso. Personalmente yo he visto, hermanos, cuando al enemigo, le voy a contar ese testimonio, ¿ya? Cuando un endemoniado, ¿ya? Estuvimos orando por él y le decían la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Mira la sangre de Jesús, le decían. ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo en la cruz? El demonio decía, sí, sí recordaba. ¿Tú estuviste ahí? Sí, dijo él. Y le dijeron, mira la sangre de Jesús, cómo chorrea gota a gota por el madero. Y hermanos, la persona, bueno, el demonio que estaba en la persona se manifestó y empezó a ser atormentado. No, o sea, no quiero ver, decía, no quiero ver. Se tapaba los ojos, pero igual escucha cómo la gota de Jesús cae por el madero. Se tapaba las orejas, se tapaba los oídos, se tapaba las orejas, y el demonio decía, no, no quiero ver, no quiero ver, dice, me quemo, decía. Entonces se fue atormentado con la sangre de Jesús. Yo estaba mirando, estaba viendo todo, ¿no? Y yo, cuán poderosa es la sangre de Jesús, hermano. Cuán poderosa es la sangre de Jesús. Es una sangre que limpia y sin pecados, hermano. Por eso debemos de clamar la sangre de Jesús en nuestra vida, para que nos guarde de todo mal, nos libre de todo pecado, nos limpie. Y hermanos, si la sangre de Jesús, cuando los israelitas estuvieron en Egipto y la muerte iba a pasar, sacrificaron un cordero, hermanos, y pintaron los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. Y cuánto más ahora, hermanos, ya que Jesús representó el cordero, simbolizó el cordero en el Antiguo Testamento. Y ahora, cuánto más, hermanos, que Jesús es el cordero inmolado, dice la palabra. Si cubrió sus casas, ¿cuánto más no hará ahora la sangre de Jesús por nosotros? Que no solamente puede cubrir tu casa, porque en la Biblia dice que cubrió las casas, no dice que cubrió a los hijos, sino cubrió las casas. Ahora, ¿cuánto más hará la sangre de Jesús por ti y por mí? No solamente puede cubrir tu casa, sino puede cubrir también tu vida. Amén, hermanos. Le comento esto porque yo la otra vez encontré una prédica que decía, no, la sangre de Jesús ya no debemos de cubrirnos, que es antibíblico y esto que lo otro. Decían, bueno, esas son estrategias del enemigo para quitarte esta arma poderosa. Es la más poderosa que he visto, que he encontrado en la sangre de Jesús, hermano. Recordemos la sangre de Jesús, porque nos justifica, nos santifica y nos restaura. Amén, hermanos. Ahora que ya sabemos, espero que hayan anotado y espero que lo apliquen también en su vida, hermanos, para cada situación que afrenten, para cada momento, para cada circunstancia que estén pasando. Apliquen esto, hermanos. Son 4 tipos de protecciones que el Señor ha brindado para nosotros. Muchas veces desconfiamos, tenemos miedo, porque quizás no sabemos, desconocemos, pero ahora que ya les he comentado esto, les he hablado con la palabra e incluso con testimonios, pues el enemigo, pues, como dice, no, se le cayó los cachos, ¿no? Porque ya sabe que ustedes ya han aprendido algo el día de hoy, muy importante, y ya sabe cómo van a ustedes combatirlos, hermanos. Y les comparto esto
porque este es un tema muy importante, hermanos, que todo cristiano tiene que saber para defendernos, porque esto es la única manera que nos podemos defender, hermanos. Amén, hermanos. Quiero terminar ya esto y cerrando con una oración. Oremos. Gracias, Padre amado, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre bendito, porque has provisto, Señor, estas armas de protección para cada uno de tus hijos, Señor, que está en esta hora, Señor, escuchando, Padre amado. Te pedimos, Padre amado, que envíes tus santos ángeles a la vida de cada uno de mis hermanos que está escuchando. Que envíes, Señor, vallado, Señor, Padre amado, pongas vallado, muros, escudos alrededor de su vida, de cada uno de ellos, Padre. Que seas tú, Señor, que tu nombre sea exaltado en la boca de cada uno de ellos, Señor, Padre amado, y que puedan usar, Señor, tu nombre, Padre amado, para echar toda hueste espiritual de maldad que quizás atormenta. Y Padre amado, también pedimos que seas tú, Señor, ungiendo sus vidas con tu sangre preciosa, limpiando, Señor, como dice tu palabra, justificándonos, santificándonos y restaurándonos. Señor, sea tu sangre preciosa trabajando en nuestra vida, cubriéndonos, protegiéndonos, Señor. Y también, Señor Padre amado, seas tú, Señor, obrando de una manera poderosa en la vida de cada uno de nosotros, Padre amado. Gracias, Padre amado, por estas armas tan poderosas que has provisto, Señor, en tu palabra, Padre amado. Ayúdanos a aplicarlos en nuestra vida cada día, Señor, al salir, al entrar o quizás al emprender un viaje. Seas tú, Señor, que estés hablándonos para, Señor, así recordar lo que has hablado hoy y aplicar esto a nuestra vida, Padre amado. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Toda la gloria y toda la honra sea tuya, Padre, por los siglos de los siglos. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos.